Mi ex y yo terminamos hace 4 años, y hasta hoy sigo intentando entender cómo una relación que comenzó con tanta inocencia pudo terminar convertida en un nudo tan doloroso. Él siempre me decía que estaba frustrado porque yo no quería tener relaciones, pero jamás intentó comprender realmente la raíz de mi miedo. Y ahora, después de años sin hablar, descubrió que estoy saliendo con otra persona y que si tuve intimidad con él. Entonces decidió que eso significaba que le fui infiel, aunque ya no éramos pareja. Todo esto resurgió de forma inesperada, como una herida que nunca terminó de cerrar. Cuando estaba en la secundaria, yo, mujer de 21 años, conocí a Alex, que ahora tiene 23. Formábamos parte del mismo grupo de amigos. Al principio pensé que él me odiaba. El primer día que nos vimos hizo un comentario cruel que yo me tomé muy en serio. Más tarde descubrí que era su forma torpe de bromear, y poco a poco nos acercamos. Mientras yo salía casualmente con uno u otro chico, yo fui la primera novia oficial de Alex durante toda su adolescencia. Éramos jóvenes, inmaduros, y aún así sentía que había algo bonito empezando entre nosotros. Todo iba relativamente bien cuando estábamos en esa fase de estamos saliendo, pero no somos nada serio. Él hacía esfuerzo, planeaba cosas, parecía emocionado por estar conmigo. Pero apenas nos hicimos novios, el esfuerzo desapareció. Recuerdo claramente cómo hablábamos toda la semana sobre una película que ambos queríamos ver. Yo compraba las entradas porque estaba segura de que se agotarían, y él cancelaba en el último momento porque sus amigos lo habían invitado a jugar boliche. Esa fue la primera señal de que en sus prioridades, yo no estaba ni cerca del primer lugar. Terminé llevando a mi mejor amiga, tratando de no llorar en el camino. Con el tiempo comenzaron los comentarios sobre mi cuerpo. No eran insultos directos, pero sí suficientes para hacerme sentir insegura. También llegaron explosiones inesperadas de ira, no violencia física, pero sí palabras que me herían profundamente. Y lo más difícil de todo era la presión constante para tener relaciones. Él sabía lo que me había pasado. Sabía que, de camino a casa desde la escuela, había vivido algo traumático que me marcó. Al principio parecía comprender por qué yo no quería dar ese paso, pero conforme pasaron los meses empezó a insistir. Yo podía besarle, tomarle la mano, sentarme en su regazo, pero cuando él empezaba a llevar las cosas más lejos, mi mente se apagaba y mi cuerpo se congelaba. Él decía que me amaba, pero en esos momentos no demostraba paciencia ni respeto. Hablé con mis amigas, buscando consejo desesperadamente. Les decía que me sentía rota e incapaz de superar ese trauma, y que él seguía presionando incluso cuando yo lloraba y le pedía que hablara de otra cosa. Ellas defendían a Alex asegurando que él era un buen chico, que me comprendía, que cuando nos casáramos todo sería fácil. Pero yo no les creía. Había una parte de mí que nunca se sentía segura con él. Finalmente Alex dejó de insistir tanto, pero también dejó de estar presente. No había más citas, no había más atenciones. Solo mensajes a medianoche diciendo que podía pasar por mi casa, aunque fuera día de escuela, como si yo debiera estar siempre disponible para él. Mi familia estrictamente cristiana jamás habría permitido algo así. Mis padres comenzaron a notar que algo no iba bien. Mi hermana les contó sobre las llamadas nocturnas, y una amiga cercana les dijo que Alex me presionaba sexualmente. Mi madre se alarmó y empezó a temer que yo estuviera atrapada en una relación tóxica. Aún así, cuando llegó Navidad, mis padres lo invitaron para que yo no pasara el día triste. Nuestras celebraciones empiezan tarde, después de la iglesia, alrededor de las 8 de la noche, y duran varias horas. Alex llegó a medianoche. La fiesta prácticamente había terminado, algunos familiares ya se habían ido, y solo quedaban los más cercanos terminando los últimos platos. Lo recibimos igualmente intentando ser amables, pero todo empeoró muy rápido. Él se burló del regalo que yo le había comprado, un regalo en el que puse cariño, diciendo que era algo infantil y sin sentido. Luego coqueteó con mi hermana delante de su esposo, diciendo que esperaba que algún día, él y yo fuéramos tan compatibles como ellos. Toda mi familia quedó en shock. Mi padre lo sacó de la casa casi empujándolo, y mi hermano tuvo que intervenir para que mi cuñado no lo golpeara. En medio del caos, mis padres me dijeron que lo mejor era terminar todo de una vez. Yo asentí. Y fue así como nuestra relación terminó abruptamente. No volvimos a hablar. Pasó el tiempo. Aun compartiendo el mismo grupo de amigos, yo evitaba cualquier contacto con él.
Me enteraba por los demás de que Alex solo salía con chicas que tenían mi mismo nombre, lo cual era inquietante considerando que mi nombre no es común. Una de ellas incluso se parecía a mí. Cuando la conocí antes de que empezaran a salir, bromeamos diciendo que podríamos ser clones. Yo pensé que era una coincidencia, ahora creo que no lo era. 8 meses después conocí a Jacob, un chico completamente diferente. Nos vimos por primera vez en clase de universidad y, desde el primer día, noté su sensibilidad. Una noche de tormenta, tuve un ataque de pánico y él condujo en medio de la nieve para venir a verme, algo que nadie más habría hecho. Nuestras citas eran simples: correr por el bosque, caminar en un parque, nadar, visitar cafeterías, jugar boliche. Había una ligereza en todo, algo que jamás había sentido. Cuando le conté lo de mi trauma, me escuchó atentamente y me dijo que él seguiría mi ritmo, que nada pasaría sin mi consentimiento. Y cumplió. Hubo momentos en los que las cosas empezaban a intensificarse, pero cuando yo decía, es demasiado, él simplemente me abrazaba, preparaba té y cambiaba el ambiente. Con él me sentía segura. Con él podía respirar. Después de meses avanzando a mi ritmo, sentí que estaba lista. Y hace poco tuvimos relaciones, y por primera vez en mi vida, fue algo hermoso, tranquilo, respetuoso. Sentí que, por fin, mi cuerpo dejaba de estar asociado al miedo. Le dije a una amiga que incluso si Jacob y yo no durábamos para siempre, siempre estaría agradecida por haberme demostrado lo que es sentirse cuidada. Pero la paz no duró mucho. Porque Alex, después de años desaparecido, volvió a aparecer. Y volvió con furia. Todo empezó cuando una amiga en común me escribió para avisarme que Alex había descubierto, de alguna forma, que yo estaba saliendo con alguien. No sé si lo vio por redes sociales o si alguien le comentó, pero el simple hecho de que él se interesara después de tanto tiempo ya me hizo sentir un escalofrío. Pensé que solo sería una reacción inmadura, algún comentario pasivo-agresivo como los que solía hacer en el pasado. Pero no. Esta vez fue mucho más venenoso. Lo primero que hizo fue enviarme un mensaje por una red social que yo casi no usaba, diciéndome que al fin entendía quién era yo de verdad. No respondí. Pensaba que lo mejor era ignorarlo. Pero los mensajes siguieron llegando, cada vez más agresivos. Me acusó de haberle sido infiel con Jacob, aunque Jacob ni siquiera existía cuando él y yo terminamos. Según Alex, el simple hecho de que yo hubiera sido incapaz de tener relaciones con él y luego sí hacerlo con otra persona, probaba que ya estaba con Jacob antes de romper. Y lo peor es que él no estaba expresando dolor ni confusión. Lo hacía con rabia, con insultos, con un tono cargado de resentimiento acumulado durante años. Me llamó mentirosa, manipuladora, me dijo que yo lo había traumatizado emocionalmente, porque él había esperado por mí y que ahora yo solo estaba regalándole mi cuerpo a otro. Todo eso escrito con una amargura que me devolvió exactamente la sensación de asfixia que viví en la secundaria. No respondí. No quería darle espacio para más conflicto. Pero él no soportó el silencio. Empezó a escribirle a mis amigas, a mi hermana, incluso a gente que apenas conocía. Les decía que yo era una actriz, que lo había usado, que lo había engañado. Algunas personas me mandaron capturas preocupadas, pero también indignadas por la intensidad de su comportamiento. Yo me sentía expuesta, como si de repente mi vida privada estuviera siendo diseccionada por alguien que no tenía ningún derecho a opinar. Jacob notó que algo raro me pasaba y me preguntó varias veces si estaba bien. Yo no sabía cómo explicarle que alguien que formaba parte de un pasado oscuro había decidido volver justo cuando yo comenzaba a sentirme libre. La situación empeoró cuando Alex empezó a decir que tenía pruebas de que yo había sido infiel. No sé qué clase de historia estaba construyendo en su cabeza, pero cada mensaje nuevo era más irracional que el anterior. Insinuaba que yo ya estaba con Jacob en secreto durante los últimos meses de nuestra relación, algo completamente imposible. Y a pesar de lo absurdo que era, había una agresividad detrás que me ponía muy nerviosa. Mis amigas me dijeron que lo bloqueara en todo, y yo lo hice, pero él siempre encontraba otra cuenta para continuar. Era como si no soportara la idea de que yo hubiera avanzado y él no. Una noche, mientras estaba en casa de Jacob después de cenar juntos, recibí una notificación en mi teléfono. Era un correo electrónico de una conta que una o conecia, mas inmediatamente reconocí o jeito de escribir. Alex había encontrado otra forma de chegar a Temim. Abrí o email comas maos tremendo.
Él le decía que Yu lo había destrozado psicológicamente, que yo había sido la causa de su falta de confianza en las mujeres, y que ahora, al saber que yo estaba teniendo relaciones con otra persona, todo hacía sentido. Decía que yo era la razón por la que él no podía mantener relaciones con las chicas que salían con él, porque siempre pensaba que ellas también lo iban a reemplazar rápido. Parecía culparme por todos sus fracasos emocionales, como si yo fuera un símbolo de todo lo que había salido mal en su vida. Jacob me vio pálida y me preguntó qué estaba pasando. Ese fue el momento en que tuve que contarle todo. Le dije que Alex y yo habíamos terminado hace años, que la relación había sido tóxica, que él me había presionado, que había humillado a mi familia y que la ruptura fue traumática para todos. Jacob me escuchó en silencio sin interrumpir, pero pude ver en sus ojos la mezcla de rabia y protección. Después me dijo algo que me marcó: no tienes que cargar con lo que él no pudo curar. Tú no eres responsable de sus heridas. Y por primera vez en días, respiré un poco mejor. Pero Alex no paró. Después del email, comenzó a crear historias en redes insinuando que algunas personas destruyen a otras emocionalmente y luego fingen ser víctimas. No puso mi nombre, pero nuestro grupo de amigos sabía inmediatamente de quién hablaba. Una de mis amigas me llamó llorando porque él había dicho que yo lo castré emocionalmente, y que ahora entendía por qué nunca había sido suficiente para mí. Esa frase se me quedó grabada. Era tan cruel, tan injusta, tan alejada de la realidad. Yo no le debía nada. No después de todo. Lo que más me asustó fue que el Henao parecía querer encerrar o asunto. Parecía precisar que yo asumise una culpa que no existía. Que yo dijese que realmente o trai, que o abandoné, que o destruí. Como si a única forma dele se librar de su apropiador fosse me transformar no monstruo da historia. Mas y una o sería iso. Y una o carregaría ueme pecado inventado so porque él precisaba de ueme culpado. Después de bloquearlo en todo, de ignorar los correos, de pedir a mis amigos que no respondieran, el silencio finalmente llegó. No sé si se cansó, si encontró otra distracción o si simplemente se dio cuenta de que sus palabras no tenían ningún efecto en mí. Pero lo que sé es que por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado el control de mi vida. Que no era esa chica rota que él conoció. Que no debía explicaciones a alguien que nunca intentó entenderme. Y entonces entendí algo importante. Alex no estaba enojado porque yo había avanzado muy rápido. Estaba enojado porque él nunca avanzó. El estallido ocurrió de la manera más inesperada. Una noche, mientras Jacob y yo cenábamos tranquilos después de la universidad, recibí un mensaje de una amiga del antiguo grupo que compartía con Alex. Ella me dijo que él había descubierto que yo estaba en una relación y que estaba enloquecido, convencido de que lo había engañado años atrás. No entendía cómo podía haber llegado a esa conclusión, pero las cosas se aclararon rápidamente cuando comenzaron a llegar mensajes de números desconocidos, insultos, acusaciones, amenazas veladas. Alex estaba convencido de que yo había tenido relaciones con él aunque nunca ocurrió, y al saber que sí me había sentido lista con otra persona, buscó la forma más destructiva de atacarme. Lo que me estremeció no fue la furia en sus palabras, sino la falta total de realidad en ellas. Era como si hubiese construido una historia completa en su mente y yo no tuviera forma alguna de sacarlo de ese delirio. Los días siguientes fueron un torbellino. Alex no se limitó a enviarme mensajes, contactó a viejos conocidos, amigos en común, incluso escribió a mi hermana por redes sociales insinuando que yo lo había abandonado sin motivo y que ahora estaba vagando por ahí con otro. Mi hermana, indignada, me llamó de inmediato para contarme lo que estaba pasando. Yo no sabía si reír o llorar. Era absurdo. Era inquietante. Era peligroso. Pero sobre todo era un recordatorio brutal de por qué me había alejado de él. Lo que antes parecía inmadurez o impulsividad ahora se mostraba como una incapacidad profunda de aceptar límites, tiempo o realidad. Mi mayor miedo era que Alex intentara contactar a Jacob. Y como era de esperarse, eso también ocurrió. Un día Jacob me contó que recibió un mensaje largo, incoherente y lleno de insinuaciones sobre mí, en el que Alex lo acusaba de haber robado a su novia. Jacob, que es paciente incluso en las situaciones más tensas, simplemente bloqueó el número y me dijo que no me preocupara, que él sabía quién era realmente. Pero yo sí me preocupé. No por él, sino por mí, porque entendí que Alex estaba cruzando límites que antes jamás había tocado.
Su necesidad de tener la última palabra, de controlar una narrativa que no existía, lo estaba empujando hacia conductas cada vez más invasivas. Empecé a tener miedo de salir sola. No porque creyera que él fuese capaz de hacerme daño físico, sino porque conocía bien ese patrón de obsesión. Él no buscaba lastimarme, buscaba hacerme sentir culpable, atrapada, responsable de su propio dolor. Y eso, emocionalmente, era igual de peligroso. Recordaba cuando éramos adolescentes, cuando él me hacía sentir que cada decisión debía girar en torno a sus deseos, cuando manipulaba conversaciones hasta que yo terminaba disculpándome por cosas que ni siquiera había hecho. Entender que ese mecanismo estaba reapareciendo me devolvió a un lugar mental que creí haber dejado atrás hacía años. Un día recibí el peor mensaje de todos. Venía nuevamente de una cuenta falsa, igual que aquella que me avisó sobre sus comportamientos obsesivos años atrás. El mensaje decía: ten cuidado. Él está diciendo que ustedes nunca terminaron. Según él, tú le fuiste infiel. Me quedé paralizada. El hecho de que alguien más se sintiera obligado a advertirme revelaba lo mucho que la situación había escalado. Respondí pidiendo más información, pero la cuenta desapareció después de enviar solo una frase más: no confíes en su versión. Cuida tus movimientos. Y se desconectó. Esa noche, después de hablar con Jacob, con mi hermana y con mis padres, decidimos que lo más prudente era documentar todo. Guardé capturas de pantalla, fechas, mensajes, incluso conversaciones viejas que demostraban claramente cuándo había terminado nuestra relación. No porque pretendiera llevar el asunto a otro nivel, sino porque sabía que con personas así, la realidad suele convertirse en un arma, y yo necesitaba estar protegida. Jacob me acompañó durante horas, revisando cada detalle, asegurándose de que yo no me sintiera sola en ese proceso. Los días pasaron y los ataques de Alex comenzaron a disminuir, no por comprensión, sino porque se quedó sin respuesta. Él buscaba conflicto, buscaba atención, buscaba que yo reaccionara para mantener viva la historia que había inventado. Pero yo no caí en esa trampa. No respondí ningún mensaje, no intenté explicarme, no traté de convencerlo de nada. Cuando una persona ha reescrito el pasado dentro de su propia mente, las palabras no sirven. El silencio sí. El silencio fue mi frontera final, mi forma de dejar claro que la vida que compartimos, por más marcada que estuviera por heridas, había quedado atrás y que él no tenía derecho a invadir la nueva. Con el tiempo los mensajes pararon por completo. Su nombre dejó de aparecer en mis notificaciones y en las conversaciones de mis amigos. Se desvaneció como una sombra que por fin perdió fuerza. Y yo respiré de nuevo por primera vez en semanas. La sensación no fue de alivio inmediato, sino de recuperación lenta, como cuando uno se da cuenta de que lleva demasiado tiempo tensando los hombros sin notarlo. Hoy estoy en paz. Jacob sigue siendo mi mayor apoyo y cada día agradezco haber encontrado a alguien que entiende mis límites, mis silencios, mis momentos de inseguridad. A veces pienso en la relación que tuve con Alex, no con nostalgia, sino con una claridad nueva. Entiendo ahora que no estaba rota, estaba intentando sobrevivir en un espacio emocional que nunca fue seguro para mí. Y cuando miro hacia atrás, me siento orgullosa de haber salido, de haber crecido y de no haber dejado que la versión distorsionada de alguien definiera quién soy. La verdad es simple, uno no traiciona a quien ya no es parte de su vida. Lo que ocurrió con Alex no fue infidelidad, ni engaño, ni falta de lealtad. Fue libertad. Mi libertad de sanar, de seguir adelante y de vivir mi presente sin cadenas del pasado. Y aunque todavía queden cicatrices, ninguna pertenece ya a él. Soy mía otra vez. Y esta vez no pienso perderme.